luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en un programa La Luz de la Verdad, esperando a nuestro amado Salvador que hayan podido tener una buena semana. Así también nosotros a través de este canal poder llegar a sus hogares, se lo agradecemos a través del Espíritu de Dios. También no olviden visitarnos a través de nuestra página web www.idnb.cl, así también nuestro servicio de oración. Carrera con Aníbal Pinto 370, todos los días sábados, 11:30 de la mañana, 16 horas en la tarde. Ahí estamos reunidos, estamos toda la tarde para que usted pueda acompañarnos, si usted así lo quiere, por alguna consulta o simplemente para decirnos a lo mejor que nosotros también tenemos alguna duda espiritual. Ustedes pueden ir y visitarnos en nuestra casa de oración. Tenemos también nuestros panelistas de a diario que tenemos acá, que es nuestro pastor y nuestro hermano Luis, que quiero invitar que puedan saludar en este programa. Nuestro pastor, bienvenido al programa. Amén. Un gusto, estimados hermanos, y gracias a Dios por la bendición de poder estar primero en este programa y después, por supuesto, la bendición de que ustedes nos puedan abrirse sus puertas y permitirnos entrar a través de la televisión, ¿no es cierto?, para conversar de la palabra de Dios. El Dios de paz les bendiga por esto en gran manera. Amén. Nuestro hermano Luis, que Dios bendiga. También dando gracias a Dios por todas las cosas que nos da cada día, y una vez más seguimos estudiando las cosas de Dios y aprendiendo más de Él, para que Él nos siga enseñando a cada uno de nosotros y también a ustedes, para que ustedes escudriñen la Escritura y así podamos juntos ir viendo de las cosas que nos quiere entregar Dios cada día para cada uno de nosotros. Amén. Querido televidente, uno sabe, y ustedes también, es un hecho que la vida de nuestro Señor Jesucristo es una de las cosas que nosotros le podemos sacar más provecho a través de nuestra vida, porque Él fue nuestro ejemplo. A través de Él se cumplieron tantas cosas de la voluntad de su Padre. Y en el mensaje de este momento voy a dejar a nuestro pastor con un mensaje de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de paz le bendiga a nuestro pastor y lo acompañen en este momento. Estimado hermano, hubo un momento en la vida de Jesús, ¿no es cierto?, que por supuesto él, como su estrecha relación con el Padre, podía haber muchas cosas que los discípulos todavía no se daban cuenta, mucho menos se daba cuenta el resto de la tribu de Judá, que era el que estaba a cargo del sistema de Jerusalén y de todo eso, ¿no? Quiero leerle el capítulo 4 del libro de Juan en el verso 35. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. La gente no se daba cuenta, este es lo medular de este versículo. La gente no se daba cuenta los días que estaban viviendo, no se daban cuenta de las situaciones que estaban viviendo. Si nosotros consideramos los hechos históricos que ya conocemos, debían faltar aproximadamente 3 décadas y media, o tal vez menos,
para la destrucción de Jerusalén. Jerusalén estaba absolutamente convulsionada, esperando a un Mesías, atormentado por el yugo romano, que particularmente era oprobioso para ellos cuando entendían que su rey era Dios, el Padre, ¿no es cierto? Entonces era una cosa que en su vida no la podían soportar, definitivamente, ¿no es cierto? Y todo esto, por supuesto, traía como a contramano, ¿no es cierto?, la reacción del imperio contra ellos, más temprano que tarde iba a suceder. Ahora, la llegada de un Mesías, ¿no es cierto?, no tan solo complicaba al imperio romano, sino que particularmente complicaba al que era el representante del imperio en Jerusalén, complicaba también al sacerdocio, ¿no es cierto?, complicaba a todos los que se habían apoderado del poder, valga la redundancia, ¿no es cierto?, porque cuando ya habían llegado arriba ya no querían soltar más, ¿no es cierto?, y solamente querían dirigir y no sabían ser dirigidos. La situación histórica que encierra todo el capítulo es que nuestro Señor Jesucristo y los discípulos iban pasando, ¿no es cierto?, por una ciudad, por el camino, ¿no es cierto?, cercano a una ciudad samaritana. Entonces fue el momento en que los discípulos se separaron de Cristo y tuvieron que ir a comprar algunos bienes que necesitaban, ¿no es cierto?, para esta vida transhumante que tenían ellos. Y Jesús se quedó ahí se realizó el encuentro con la mujer samaritana. Ya hemos hablado otras veces de eso, no es la idea de hacerlo hoy día. Bueno, el asunto es que la mujer, dándose cuenta de quién era Jesús, ¿no es cierto?, fue a llamar a vecinos y amigos, y cuando volvieron los discípulos encontraron al Señor Jesús rodeado de gente, hablando de la palabra de Dios, y ellos en una visión humana de todo esto, vamos a leerlo eso, ¿no es cierto? Dice, entrando entonces los discípulos, estoy leyendo el verso 31 ahora, le rogaban diciendo, Rabí, come. Y llegaron al lugar donde estaban todos y le decían, bueno, ya es hora de almuerzo, qué sé yo, tal vez sería la hora de más tarde, pero ellos veían la necesidad de que era la hora de alimentarte, y Jesús no estaba preocupado de esas cosas. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído alguien de comer, había tanta gente que era posible que le hubiera traído algo. ¿Qué pasaba? Que no comía. Ese era el asunto, ¿no es cierto? Entonces dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Ya iba a concluir su ministerio, y aquí viene ahora la lectura primera. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses para que llegue la siega? Todos nosotros sabemos, por ejemplo, cuando se apresura la llegada de un cambio de estación, cuando empieza a salir la nueva fruta, todos nosotros nos podemos dar cuenta de eso sin siquiera estar pensando eso. Qué bueno que llegó el verano ya, porque hay esta fruta, hay esta otra fruta, porque llegó el solcito, porque llegó el tiempo de la playa. Todos nos podemos dar cuenta de eso, y esto era lo que pasaba en ese momento ya. Pero había algo más grande que venía, ¿no es cierto? Y eso era, ya le decía yo, esas posibles 3 décadas y poco más que faltaba para que Jerusalén fuera destruida, y resulta que la gente vivía como en jauja, como decimos aquí en Chile nosotros, ¿no es cierto? O sea, vivía descuidada de los momentos, no pensaban en su vida, en sus hogares. Si consideramos nosotros, por ejemplo, que el término de Jerusalén, determinó el fin del imperio, o sea, del reino de Judá, habría sido otra cosa si ellos se hubieran dado cuenta. Ahora, ¿por qué traer esta colación ahora? Nosotros que vivimos aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, Chile, la causa feliz del Edén, dicen algunos, la cordillera allá como que nos aparta un poco del resto del mundo, y acá al otro lado el Océano Pacífico. Vivimos como una cortina, y esa cortina parece que tuviera que ver también con el carácter de nosotros como personas, como es el pueblo chileno, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también no nos damos cuenta las cosas que están pasando, las leemos, tenemos noticiarios ahora con esta situación de esta aldea globalizada que se llama el mundo,
por el desarrollo de la tecnología de la comunicación, nos hace estar en un minuto en Europa y en otro en África y luego estar aquí en Chile sentados en el sillón de nuestro hogar. Pero ¿qué viene de allá? Viene de allá darnos cuenta de la realidad de África, de la realidad de Europa, de la realidad del Medio Oriente, de la realidad de Estados Unidos, y de qué manera nos golpean. Nosotros que conocemos la fe, nosotros que hemos leído alguna vez en la Biblia que dice, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como el ladrón de noche, que nadie sabe a la hora que vendrá, ¿no es cierto? Porque si la gente supiera a la hora que viene estaría percibido, dice, ahora que vivimos en un país tan sometido a la delincuencia, ¿no es cierto? La gente se apercibe de alguna manera. Ahora hay estos asuntos de seguridad, estas máquinas para grabar, equipos para grabar y todas esas cosas, lo que puede pasar cuando usted no... estamos bien en eso, pero ¿qué hay de nuestra vida espiritual? Esa es la sensación. Porque ¿qué nos señalan estas cosas? Si usted ve Europa, por ejemplo, Europa absolutamente convulsionada. Yo digo que este es el mejor lugar para vivir en el mundo, o fue el mejor lugar para vivir en el mundo. ¿Y qué pasa ahora? Toda la gente asustada, toda la gente atemorizada, en minutos de ser invadidos por cientos de miles de personas inmigrantes que están arrancando de todos los lugares tenebrosos del mundo. El Medio Oriente cayéndose, Estados Unidos. Estados Unidos a pronto de meterse en una gran crisis económica nuevamente que nos va a hacer a todos. Eso está pasando en el mundo. Hay ahora, podríamos decir que hay nuevas ciudades en el desierto, ¿no es cierto?, con millones de personas viviendo en carpa. Gracias a Dios ahora a ellos ya les va a llegar el tiempo bueno, ¿no es cierto? Mientras que nosotros entramos en el invierno, van a poder descansar un poco. Pero han pasado en carpas con temperaturas de 30 grados bajo cero, con un baño a 10 cuadras de su casa, sin agua potable necesaria, sin alimento, sin producir alimento, viviendo del bien del mundo, llegando a la frontera de un país como por ejemplo el caso de Turquía y Grecia, donde no los quieren bajo ningún punto de vista. Lo último que leí respecto a Europa decía que ahora iba a haber el acuerdo de cómo expulsar, ¿no es cierto?, a todos los inmigrantes. El descubrimiento que se ha hecho, cómo a través de todo el mundo, por ejemplo, entre esa serie de personas que salieron arrancando de Irak o de Siria, se han metido ahí muchos terroristas, hermano, y ahora está el mundo entero amenazado. No nos dice nada eso, estimados hermanos. En nuestro pequeño país, quebrándose por la mitad, cada día, digamos, un nuevo incendio de parte del mundo mapuche, estimados hermanos. No nos dice nada eso. ¿Por qué razón pregunto yo esto? Yo pregunto porque no veo sinceramente que hay una intención en el mundo religioso de marchar no hacia la paz, porque todos queremos la paz, sino no hay una intención en el mundo de marchar a Dios, de marchar a la verdad, estimados oyentes. Y esta verdad nos hablaba un hermano en el programa pasado, de marchar a la conversión, marchar al encuentro con Dios, estimados hermanos, a descubrir a Dios, ¿no es cierto?, a descubrir que Él está detrás de nosotros. Y eso significa, hermano, actitudes. ¿Entiendes? Por eso que cuando aquí yo comparo esta vida que vivimos ahora con este momento de nuestro Señor Jesucristo, había estado conversando con los samaritanos, y los samaritanos no es que nosotros tengamos que mirarlos necesariamente de manera despectiva. Samaria fue la capital de Israel, ¿no es cierto? La gente que sacó el imperio asirio no fueron los millones de habitantes que eran realmente los israelitas, sino a los más destacados, a la gente mayor, al intelectual, a los grandes dirigentes,
a los grandes príncipes, a todo aquel que podía, porque ese era el estilo, si eso basta con leer la historia, el estilo de los asirios era descabezar, ¿no es cierto? Descabezar a todos los grupos sociales, llevándoles su máximo dirigente con el objeto de que no pudieran volver a reintegrarse. Y de ahí, dice, trajo gente de diferentes razas, por decirlo de una manera, ¿no? Y las metió en Samaria. Entonces había una odiosidad. Después, a los días de nuestro Señor Jesucristo, había una odiosidad entre judíos y samaritanos, como creyendo que los samaritanos eran todos gente afuera, pero no, habían ahí muchos israelitas. Y a mí no me cae ninguna duda, por ejemplo, de que cuando la mujer descubrió que Jesús era un profeta, entonces ella lo miró como un profeta, porque todos decían que era un profeta, porque nadie quiso reconocer a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Entonces ella tenía, y la gente, ella tenía conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y la gente que vino, seguramente entre ellos había muchos israelitas, hermanos, porque y a nosotros no nos debe caer ninguna duda, porque entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él había venido a la oveja perdida de la casa de Israel, y esos eran los más cercanos, indudablemente, porque los otros estaban por allá, por el lado de Mesopotamia. Entonces, a su lado debían haber muchos israelitas. Entonces, nadie se daba cuenta de la hora que venía. Entonces, todos vivían cada uno desaparecidos, a tal punto, ¿no es cierto?, que había una contienda. ¿En qué lugar debemos adorar? Y esa contienda se formó en los días de Jeroboam. Cuando ustedes se acuerdan y leen la historia allá, murió el rey Salomón, se dividió Israel, Roboam quedó con el mundo judío y Jeroboam quedó con el mundo israelita. Y cuando llegó la fiesta de las cabañas, dice de que Jeroboam tuvo miedo de que los israelitas del reino de Israel quisieran subir al reino de Judá a celebrar la fiesta santa. Entonces él le hizo su propio santuario, y la solemnidad, que era en el día séptimo, él la declaró en el día octavo. Entonces siempre existió eso, y ahí se generó esa confusión, que cuando llega la mujer samaritana dice: pero si nuestros padres nos han dicho que este es el lugar de adoración, ¿no es cierto? Y ustedes dicen que allá, ¿qué voy a hacer? Yo no entiendo. Entonces el Señor Jesús fue claro, dice: no te equivoques, ¿no es cierto? La hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis a Dios. Dios lo que necesita de ahora en adelante verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿de qué se trata de adorarles en espíritu? Yo creo que mi hermano en el sermón del mes de la semana pasada estuvo muy claro en eso, ¿no es cierto?, en el proceso de la conversión. Porque cuando habla adoraréis en espíritu y en verdad, no habla del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre, la capacidad que Dios le dio, ¿no es cierto?, el hombre de racionalizar, de aprender. Y ustedes, los israelitas, ese era el punto, ustedes los judíos aprendieron lo que dijo Jesús en Mateo 24, ¿no es cierto?, de las señales del último tiempo, y la estaban viendo y no la creían. Y son las mismas señales que nos hablaban a nosotros, estimados hermanos. El hambre en el mundo de África, las guerras y los rumores de guerra, como ya lo tenemos en nuestro país, como lo tenemos con nuestros vecinos acá. Estamos viviendo un mundo convulsionado, estimados hermanos. Muchas personas se están apartando de la fe porque nosotros no hemos sido capaces de mostrarle a Dios que existe Dios. Y eso es lo puntual, y esa es la responsabilidad de la iglesia, esa es la responsabilidad de los pastores, eso es la responsabilidad de estos que construyen grandes templos para tener multitudes, para que les deje su dinero y no se encargan de decir lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, de decirle a la gente la verdad, de decirle a la gente que estamos en los últimos tiempos, que estas cosas no van a cambiar. Imagínate en nuestro pequeño país. Conversé con alguien una vez, no recuerdo ahora si fue en un programa o no. El hecho es que había atrás en un seminario, perdón, en un, ¿cómo se llama esto? Noticiero. En un noticiero se mostraba el espectáculo que fue para muchas personas, ¿no es cierto?, de estas personas que se dedican a hacer videos de cosas curiosas. Y resulta que en una carretera pública
que va de un pueblo cercano a Melipilla a la ciudad de Melipilla, iba un hombre en su camioneta y iba un perro colgando. Y bueno, ella tomó la foto, escandalosa por supuesto, que hería la sensibilidad de muchas personas. Se puso esto en internet, en una hora 40.000 personas. 40.000 personas escribieron, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible esto? Busquen a ese hombre y mátenlo. Tiene que ir a la cárcel. Así. Y todo, yo creo que todo. Después cuando ya eso se hizo viral, y después cuando pasó a la televisión se hizo internacional. Internacional. Así fue, porque yo le seguí la ruta a las noticias y todo el mundo protestando. Y nuestro Congreso dice, ahora las mujeres chilenas, si quieren, pueden asesinar al hijo que tienen en su vientre. Y ninguna protesta, ningún viral, ninguna cosa en la televisión, ningún escándalo, ningún dolor. Falta que nos digan, ¿no es cierto? Falta que nos diga ahora en un decreto del Congreso Nacional, ¿no es cierto?, de la gente que gana millones de pesos, mientras que a un pobre todavía no le pagan un sueldo que le permita vivir. Eso tiene que mostrar ahí. ¿Qué quieres, mujer? ¿Que a tu hijo lo succionemos con esta máquina, que lo vamos a ir moliendo en pedacitos y lo vamos a echar en esta bolsa de basura? ¿O qué quieres, que agarremos una pinza y le destruyamos primero la cabeza y lo saquemos por partes? ¿Qué quieres? Tú tienes que decir qué quieres. Nadie dice eso, nadie se escandaliza por eso. Eso es el aborto, estimados hermanos. Y después de eso, la mujer tiene su vientre limpio, o puede volver a su vida normal, pero ahí le va a perseguir la palabra de Dios que dice, no matarás. Cuando la mujer dice, dejen que yo haga con mi cuerpo lo que yo quiero porque mi cuerpo es mío, su cuerpo es suyo, no hay ninguna duda. Pero lo que llega en su vientre es otra vida, es otro cuerpo. Y eso lo permitió Dios, estimados hermanos. Y eso está ahora molestándole en su cuerpo, no por culpa de él, sino porque usted quiso hacerlo contra la voluntad de Dios. Entonces, nadie habla de estas cosas. Nadie habla, hermano, de los hogares destruidos, de nuestros jóvenes que se están yendo, estimados hermanos, a las drogas, que están yendo a la delincuencia, que los hogares se están destruyendo, que ahora los jóvenes no se quieren casar, que quieren vivir ahí, y cuando la cosa les molesta se van cada uno para su lado y ahí queda un niño solo frente a la sociedad que tampoco le importa mucho, le importa un niño en la calle, importa menos que un perro colgando en una camioneta. Y nadie dice nada. Entonces estas cosas, estimados hermanos, no lo estamos atacando de raíz. A lo mejor mañana hay alguien que lo quiera recoger y cuidarlo, pero no lo están atacando de raíz. Cuando lo ataquemos de raíz, va a ser que nuestros hijos nazcan en un lugar bien constituido de acuerdo a las bendiciones de Dios. Y que cada uno de nosotros, los padres, nuestras esposas, cumplamos, así creo que 2 semanas atrás tuvimos un programa de esto, cada uno de nosotros cumpla su deber, ¿no es cierto?, y volvamos a la sociedad. A lo mejor eso es como hablarle al viento. Mucha gente no va a responder, pero usted, que está en una iglesia, y el pastor de su iglesia, tienen que hablar de estas verdades, y tenemos que luchar y tenemos que cuidar a nuestra gente. Si nosotros cuidamos las cosas de Dios, no tenemos necesidad de estar juntando gente que nos dé plata. Dios nos va a bendecir. Nosotros tenemos que preocuparnos de la gente, porque cada persona costó una gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso es grande, y eso nosotros no lo podemos desperdiciar, estimados oyentes. ¿Qué día estamos viviendo? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué camino tomó usted? Eso es lo importante. No es... Se leyó un trozo, me acuerdo, en uno de estos 2 estudios atrás, del apóstol Pablo en el capítulo 1. El apóstol decía lo siguiente: yo no ceso de dar gracias por vosotros, y le hablaba a la iglesia. Le hablaba a una iglesia, la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, dé espíritu de sabiduría y de su revelación para su conocimiento. Es que esto es lo importante, estimados hermanos. Tanto que se desprecia el Antiguo Testamento, hay una gran lección.
Todo el mundo ahora quiere estar sentado en su casa o en su cama o en su living, no sé, pero la gran novedad está ya en el canal 7, creo que se llama ahora, no sé, los canales donde las televisiones modernas tienen otros números, pero el canal nacional 149, no me acuerdo cuánto es ya, no importa eso, pero quieren estar viendo la vida de Moisés, ¿no es cierto? ¿Y qué han sacado de eso? ¿Qué han sacado? Ahí va a salir la historia, no sé si saldría, yo no veo ese programa, no sé si saldría ya, pero Aarón tenía entre sus hijos a dos. Aquí tenemos una pequeña platea que me pueden decir de los hijos que fueron a ofrecer un presente a Dios. ¿Perdón? ¿Abiú? Sí. Nadab y Nadab. Abiú. Ese capítulo va a salir. ¿Cuál es la lección? Porque usted ha leído eso. Usted a lo mejor lo va a ver ahora en televisión. Nadab y Abiú habían estado presentes en ese capítulo, esa historia que se desarrolla en los últimos capítulos del Éxodo, cuando fue bendecido el tabernáculo, ¿no es cierto? Cuando fue ungido Aarón como sacerdote, y cómo debían ser hechas las cosas dentro del templo de Dios. Entonces el sacerdote que le tocara entrar, ¿no es cierto?, donde estaba el lugar del perfume, ¿no es cierto?, había una mezcla especial de perfume que había que hacer y que había que quemarlo para que cada día se pudiera aromizar, ¿no es cierto?, el lugar que era el templo, perdón, el velo que dividía el tabernáculo. Entonces Nadab y Abiú fueron y hicieron su propio perfume, como a ellos les pareció, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, y tal vez pensaron que era mejor que la receta que había dado el propio Dios, ¿no es cierto? Hicieron la operación y murieron en ese lugar. Estimados hermanos, ¿qué era el perfume? El perfume era la forma de adorar a Dios. ¿Qué eran los animales? Los animales eran la forma de redimir el pecado, estimados hermanos. ¿Dónde están esas cosas ahora? Ahora el perfume son nuestras oraciones, los sacrificios son nuestras oraciones, ¿cierto? Las alabanzas son esa forma de adorar a Dios. El sacrificio ya se hizo, el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces ahora queda el perfume y la adoración. El perfume, nuestras oraciones, ¿cierto? Entonces nuestras oraciones deben ser como Dios quiere, y debemos ganarnos el derecho a la adoración. Cuando la palabra de Dios dice en Proverbios, dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable, estimados hermanos. O sea, con esa forma de adorar. Pero ¿por qué no nos puede apartar Dios? Porque nosotros hemos apartado nuestro oído para oír su ley. Los enseñadores nos están enseñando estas cosas, y Dios nos está revelando a través de todos estos elementos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros leemos, por ejemplo, o si lo han visto, dice el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, dice, aquí lo tengo, el primer ángel dice, esto es una cosa que va a venir a su tiempo, el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho un granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda hierba verde. ¿Qué pasaría con eso, estimados hermanos? A nosotros nos parece una cosa, no sé, la leemos y de repente yo converso con personas y lo asusta, creen que esas cosas están tan lejos, estimados hermanos, pero ahora hemos visto cómo son los incendios en el mundo. No cae ninguna cosa de arriba del cielo, sino que aquí tenemos todos los elementos para que se cumpla la palabra de Dios. Dice después, y un segundo ángel tocó la trompeta, dice, como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. No ha caído ningún monte, pero ¿qué tenemos nosotros ahora? ¿No es cierto? La famosa marea roja. No ha caído nada de allá arriba. Pero aquí están los elementos, hermano, y las cosas se están haciendo. Leímos
no sé si a mediados de año o algo así, cuando se vararon 300 ballenas. Creo que hablamos en algún programa de eso acá. Se vararon 300 ballenas, cada ballena pesa 20 toneladas. ¿Se imaginan lo que significó eso para la región? Muertas llegaban a la orilla, a caer en la playa, estimados hermanos, y por supuesto la infección, y por todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido. Hoy en el norte, en Quintero parece que fue, por ahí, no me acuerdo, no fue acá en el sur, fue acá cerca de Tolten, miles, toneladas y toneladas de sardinas que se vararon, ¿no es cierto?, y que le impiden a la gente trabajar y que están contaminando las aguas del mar. Todas las cosas que están escritas aquí en la Biblia van a pasar, hermano, no le quepa ninguna duda a usted. Pero ¿cuál es nuestra respuesta espiritual? Porque aquí la cosa parte, aquí el pastor no va a pagar su culpa, el pastor va a pagar la culpa de él, no haber hablado con claridad, pero la culpa de su pecado la va a pagar usted. Él va a pagar por haberlo engañado. Los predicadores falsos lo van a pagar por haber engañado. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Pero es su vida la que se va con eso, es su vida. Entonces esta es una lucha de cada uno de nosotros. Nosotros siempre lo hemos dicho en estos programas. Nosotros no pretendemos que usted deje su iglesia, no pretendemos que usted que se destruya toda la iglesia y que quede solamente la iglesia de Dios. No pretendemos eso, sino que pretendemos que usted exija que se le diga la verdad. Pero para usted poder exigir que se le diga la verdad, usted tiene que vivir la verdad. Y la verdad, volvemos a la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, dice que el Dios de paz os dé sabiduría y revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, no es por nada que somos cristianos, no es como lo dicen algunos, esta cosa es para los pobres, para los ignorantes. No, hermanos, no. Esto es para los hijos de Dios y tiene un valor que usted tiene que poder descubrirlo. Dice que es tan grande, dice, aquella supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, que obró en Cristo resucitándolo de los muertos. O sea, ese es el poder que tiene que tener la iglesia, y ese poder se reside en varias cosas. Reside en la seguridad de vivir, estimados hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido, y por supuesto venía a morir en la cruz, yo he venido, dice, para que vosotros tengáis paz. No como la paz que el mundo la da. Yo he venido para que vosotros tengáis vida y la tengáis en abundancia. No esta vida temerosa que está empezando a vivir el mundo allá en aquellos lugares lejanos, ¿no es cierto?, que a veces a nosotros nos parece que no existen, ¿no es cierto? Y también va a llegar a nuestro medio. Y eso es importante, estimados ustedes. Ese es el llamado de nuestra iglesia. Es lo que nos hizo ser una iglesia un día. La necesidad de comprender que hay una forma de vivir. Nuestro hermano nos hablaba en algún tema pasado, nos hablaba de la necesidad de la conversión, de la necesidad de la transformación de nuestras vidas, estimados hermanos, de poder llegar a esa grandeza que tuvo nuestro Señor Jesucristo, a esa grandeza de los apóstoles, hermanos, a esa grandeza de un Bernabé que fue capaz de no sentir odio por Pablo, que perseguía a la iglesia, sino que aceptarlo porque Dios lo había traído. Así como nosotros queremos que ustedes nos acepten, o nosotros que entiendan que la palabra que nosotros hablamos no es el deseo de tener una multitud dentro de nuestra iglesia que nos entregue los diezmos para el pastor viva gratis. No es esa cosa, sino es que vemos nosotros que esto nos está apartando de Dios. Pero sí, mire nuestra sociedad, estimados televidentes, los que ya tienen mi edad y los jóvenes que se criaron, ¿no es cierto?, en la misma edad que se criaron mis hijos, por ejemplo, y los hijos de todos los que tenemos una sociedad diferente, una sociedad de respeto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente. Abramos la carta del apóstol Pablo a los Timoteos. Dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe,
renegarán de la fe. ¿De qué manera es? Escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Estaba leyendo, estimados hermanos, ahora que este culto a la hermosura humana, ¿no es cierto?, se ha convertido ya tan importante como el dinero en nuestra sociedad. Estaba viendo, por ejemplo, cómo ahora los gimnasios están integrando el yoga a su forma de desarrollar el físico. El yoga es una doctrina religiosa, ¿no es cierto?, que habla de las personas que no creen en Dios, sino que creen en un poder, en una energía existente. Y eso le están enseñando a la gente, y a la gente religiosa, a la gente que cree en Dios, en el mundo católico y en el mundo evangélico, y van creyendo en esas cosas. ¿Dónde va llegando nuestra sociedad? Dice, que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo la conciencia cauterizada, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó, que con nacimiento de gracia, para que con nacimiento de gracia participen de todas ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Que prohibirán casarse. Bueno, eso ya, prohibirán casarse ya, ese pecado no lo está haciendo el mundo entero. Ahora permiten, ¿no es cierto?, permiten que hasta hombres con hombres se casen y mujeres con mujeres. Ya estamos en las puertas de eso. Prácticamente eso está resuelto en nuestro país. Ahora hemos pasado a ser un país moderno que acepta que se asesinen a los nonatos, se acepta que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso tiene corrompida a nuestra sociedad, estimados oyentes. Y eso nos ha alejado de Dios. Eso permitió que Sodoma y Gomorra fueran extirpadas del mundo. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, un día dijo nuestro Señor Jesucristo que si los habitantes de Sodoma y Gomorra oyeran el mensaje que Él entregó y que nosotros como iglesia estamos entregando, para ellos habría esperanza de redención, pero no para nosotros, porque nosotros hemos costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una advertencia para los que nos decimos pastores, para que aprendamos lo que significa esto. Que nosotros tenemos que hablar no nuestras palabras y cuidar no nuestros intereses, dejar que Dios nos cuide a nosotros y nosotros hablar la verdad, que les guste, como le fue dicho a Jeremías, que les guste, que quieran oír o que no quieran oír, pero hablar nosotros la verdad de Dios. Ese es un punto importante. Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios y nosotros somos los que podemos permitir vivir en una sociedad mejor, estimados hermanos, que haya más personas, que un día nos podamos parar de frente cuando pregunta el salmista, ¿quién podrá estar, ¿no es cierto?, de pie cuando venga nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros humildemente podamos estar cuando hayamos sido levantados de la tumba, si es que estamos durmiendo, o hayamos sido transformados, si es que estamos vivos, solamente por el hecho de hablar esta verdad que le corresponde a usted, sacerdote, que le corresponde a usted, pastor, que le corresponde a cada uno de los predicadores, estimados hermanos, porque cada alma ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo y un día debemos responder a ella. ¿Qué mundo estamos viendo? Alcemos nuestros ojos y miremos todas las cosas que están pasando, todos los terremotos, todos los tsunamis, todas las guerras, todo el hambre, toda la inseguridad del mundo. Imagínense Europa, uno de los lugares de la tierra más civilizados, ahora temblando de miedo, escondiéndose como nosotros nos escondimos de la delincuencia. Estimados hermanos, la palabra de Dios se cumple, ¿no es cierto? Dios no es hombre que mienta, ni hombre que se arrepienta, pero nos prometió protección, pero esa protección tiene que ser que nosotros estemos, tal como dijo algún hermano en el pasado, que estemos en Él, que Él nos conozca como hijo. Entonces, la gracia y miraremos al mundo y veremos al impío destruirse y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice, pero a ti no llegará. Esa es la esperanza que tenemos que sembrar ahora, y esa esperanza va a ser semilla cuando el mundo conozca la verdad de Dios. El Señor de paz les bendiga. Esto es lo que queríamos hablar. Ahora quiero invitarle, estimado televidente, a que escuchemos una melodía de una alabanza a nuestro Dios y podamos meditar en este mensaje, para que no pase como un mensaje más, sino algo en que verdaderamente tengo que meditar. El Dios de paz les bendiga.
Bien, queridos televidentes, estamos de vuelta en su programa A la Luz de la Verdad. Muchas veces hace falta meditaciones desde esta perspectiva para que nos muevan un poco a todos nosotros al piso de en qué lugar nos encontramos y principalmente los acontecimientos que estamos viviendo. Me acordé de un pasaje de la Santa Palabra de Dios que aparece en Colosenses, que dice que debemos poner la mirada en las cosas de arriba. Yo creo que la humanidad en estos momentos, no todos por supuesto, está colocando más la mirada en sí mismo que ante la mirada delante de nuestro Dios. Y ahí es donde está todo el fracaso que ha tenido y el mundo como se está llevando a cabo. No sé, mi hermano Luis tiene algo que acotar ahora a lo que fue el mensaje de nuestro pastor. Bueno, en primer lugar es ver cómo está en este momento la vida. La vida del género humano lamentablemente está de mal en peor y nadie se presta a mirar a sus semejantes. Y una de ellas, cuando nosotros nos insta nuestro Dios a poder escudriñar las Escrituras, lo primero que nosotros encontramos, Él dice, amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y todo con nuestro ser. Pero también nos da un segundo mandamiento que no es menor que el primero, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el respeto por nuestros seres realmente no está siendo valorado, todo lo contrario. Eso se está perdiendo en cada uno de nosotros y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos retomar, dice, el cariño a nuestros semejantes. Si ustedes dan a conocer, si ustedes escudriñan la Escritura y vemos en Génesis, capítulo 1, cuando Dios organiza la tierra, dice que se hagan los animales, que se haga la vegetación, pero Dios se preocupó del hombre, dice, de hacerlo, dice, con sus manos, o sea, un amor que Él tenía al género humano. Nosotros estamos perdiendo ese amor a nuestros semejantes. Dios no le interesa a un animal si muere o no muere, pero sí le interesa, dice, a un ser que Él lo hizo. Dice, a imagen de Él estamos hechos. Le interesa, dice, si alguien muere, dice que ojalá cuando muera sea haciendo su voluntad y no, dice, no haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a Él dice que le interesa que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Él dice que no quiere la muerte del pecador. Él quiere, dice, que ojalá todos lleguemos, dice, al arrepentimiento y nos convirtamos y moramos, dice, en su pensamiento. Es el amor de Él. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un amor diferente? Es importante lo que mencionas, hermano, porque si nosotros nos damos cuenta cómo vive nuestra sociedad y cómo vive, es mirar desde nuestra casa hacia afuera, en nuestra propia ciudad, cómo viven nuestros vecinos, cómo viven nuestras amistades, cómo viven nuestros compañeros de trabajo, cómo está viviendo el mundo en general. Porque yo quiero darle un poquito más de profundidad a este capítulo 3 de Colosenses, porque aquí nos dice algo muy importante, porque dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahí dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Entonces, yo creo que ahí está nuestra consolación, ahí está nuestro anhelo, ahí tiene que estar para todas las personas que consideramos a Dios nuestro Salvador, ahí tiene que estar resumido todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también, dice, seréis manifiestos con Él en gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y eso es lo que nosotros tenemos que ir anhelando cada día en nuestro crecimiento, pastor. No sé si hay algo más que agotar. Bueno, mira, el punto para mí es lo que tiene que ver en una parte del sermón que yo toqué, por ejemplo, es la de Nadab y Abiú. ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron?
porque no hicieron las cosas como está estipulada. ¿Qué dice usted? Porque ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto. Dos ideas de lo que es la religión hoy día. Porque creyeron las cosas, porque hicieron las cosas como no estaban estipuladas. Y tú decías, porque creyeron ellos que estaban haciendo lo correcto. Y murieron. Y dice la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda hora, mas el séptimo día sábado será de reposo. Pero es una cosa tan simple. Entonces, los Nadal y Abiú en la actualidad van a hacerlo el domingo. ¿Es como Dios quiere? No. ¿Y qué dice Dios? Dice, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis las tradiciones de los hombres. Y ahora toda la humanidad tiene la tradición de celebrar el día domingo, de fiesta el día domingo. Y de repente ir a algún culto o ir a la misa. ¿No es cierto? Porque aquí hay dos cosas, ahí está el ejemplo. Primero Dios nos da el ejemplo. Nadab y Abiú entregan un presente a Dios incorrecto. Pero si esta cosa partió desde el principio. ¿Por qué? Porque yo digo, Caín y Abel, ¿qué me dice usted? ¿Cómo le explico yo a una persona que Dios es correcto cuando desecha así como así a Caín y lo lleva a cometer un homicidio, prefiriendo a Abel en vez de Caín, cuando Caín y Abel fueron delante de Dios? ¿Cómo le explico a la gente? Bueno, hay que entender que hay hablando del mismo libro del Génesis, la Génesis de la situación que se planteó en ese momento, del que Abel, los dos tenían que guiar primero que todo fruto delante de Dios, y había un conocimiento de los dos hermanos de la verdad de Dios. Entonces los dos tenían que guiar fruto, y Abel dio de los primogénitos. Entonces ya había un conocimiento de él. Entonces por eso, primero que todo, Dios prefirió ¿cuánto se llama? El fruto, Caín era pastor de... Claro, pero prefirió a él porque ¿cómo es la palabra? Que fue selectivo. Exactamente, fue selectivo con lo que Dios le ordenó, con lo que Dios le ordenó. Entonces, y ahí ya marca ¿cuánto se llama? Un parámetro de cómo vivían ellos ellos como familia, y ellos delante de Dios también. Entonces ese es un tema que a lo mejor no se puede ver a simple vista, sino también profundizar, porque dijo que él dio los primogénitos. Entonces, y después más adelante se ve ratificada la ley escrita en cómo debía proceder Israel a través de cuando le ya presenta a Dios. Entonces no era una elección de Abel por el querer hacer, sino había un conocimiento de la verdad de Dios en él. Entonces eso a mí me lleva a pensar una cosa. Desde el principio, ¿no es cierto?, el hombre ha querido hacer las cosas a su manera, y cada vez que las ha hecho a su manera, muerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo tengo acá mi altar, y lo adoro, y le prendo velas, y hago que la gente vaya allá. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos. ¿A dónde te lleva? Dice, en vano me honran enseñando como doctrina mandatos de hombre. Entonces esa es la cosa, eso es lo que está pasando ahora, y eso tiene a todo el mundo mal, tiene a todo el mundo mal. ¿Qué tenemos ahora cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, todos tenemos que haber visto los discursos del candidato a presidente, ¿cómo se llama? El rubio. Ya se lo olvidó. Sí, se lo olvidó, sí. Ya. Un hombre... Trump, Donald Trump. Es un hombre absolutamente inhumano, un discurso absolutamente impío, un discurso impío en una nación religiosa, porque los Estados Unidos es una nación protestante mayoritariamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí está, el hombre se desvía de la conducta de Dios, ¿y a dónde van? Aquí está claro. Dice, y en vano me honran enseñando como doctrina y mandamientos de hombre. Por eso es que cuando un ateo nos pregunta a nosotros, dice, bueno, ¿y cómo que ese Dios de amor? Mira,
17.000 niños diarios mueren de hambre en el mundo. ¿Cuál es el amor de Dios? El cáncer, ¿cuál es el amor de Dios? Y así nos empiezan a hablar de todas las cosas y llegamos a la conclusión de que ellos ven lo que les muestra. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia? La iglesia decía la palabra de Dios que era, ¿no es cierto? Debía mostrar la plenitud de Dios, lo mejor de Dios. Bueno, y esto está lleno de iglesias. Tú te acordaste en un mensaje por ahí de la cantidad de sectas que hay en Chile respecto al cristianismo. 4.000 y tantas. 4.000 sectas diferentes, 4.000 grupos diferentes respecto al cristianismo, ¿no es cierto? Y eso era lo que quería Dios. Entonces esas son las cosas. Usted comentó, me parece mucho que hace un sermón que fue en la iglesia, de que el hombre siempre cuando se aleja de la fuente de información, a través de la historia de la misma iglesia, a través de los personajes que aparecen en la Biblia, siempre cuando se han alejado de la fuente de información, se han perdido y han un ejemplo, capotado, como se dice, en sus propias concupiscencias. Porque, por ejemplo, así como lo que pasó después con Caín, que fue expulsado de la fuente de información, y varios personajes que estuvieron en el primer periodo de la iglesia, que ellos no cumplieron la voluntad de Dios por hacer su voluntad, y después se metieron. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos, es cierto, por eso es importante de razonar ese pasaje que aparece en Juan capítulo 4, cuando dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que ahí está todo, que ahí está su verdad, ahí está el camino, y ahí está la vida para nosotros, para después alcanzar la promesa de Dios. O sea, Él vino a cumplir algo que a la historia, al nivel de la historia de la humanidad, lo hizo carne, lo hizo vida Él. Entonces ahí está todo el complemento de todo lo que fue nuestro Dios. Él es el camino, la verdad y la vida delante de todo, para que nosotros pudiéramos aprender cómo llevar una vida digna delante de Dios. Claro. Y lo otro también es cuando nosotros nos damos cuenta por qué sucede la guerra, por qué sucede la discusión entre las personas. La Escritura es la que siempre nos da la razón a nosotros, y por eso tenemos que someternos a ella. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Claro. Una cosa, cuando uno tiene el temor a Dios, porque hablamos de 4.000 y tantas iglesias que hablan de Dios, habla de secta o divisiones, ¿cierto? Nos dan a conocer. ¿Por qué no conocen estas cosas? Porque dice que combatí en vosotros, porque nos saben pedir. O sea, si realmente nosotros tuviéramos el temor de Dios, ¿ya?, y los humillaríamos delante de Dios, recibiríamos la información. Pero no solamente eso, dice que tenemos que también practicar lo que recibimos de parte de Dios, o sea, someternos a nuestro Dios, como hablaba nuestro hermano aquí referente el día sábado. 6 días trabajará, más el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. 2 que hemos hablado siempre aquí referente, 2 cualidades principales del sábado. Primera dice que Dios lo santificó, no el hombre, y lo bendijo. O sea, ¿por qué apartado de los otros 6 días? Porque Dios lo santificó y lo bendijo, por eso es diferente. Pero si no hay un temor hacia Dios, es difícil de poder hacer la voluntad que Dios quiere. Eso es lo que más me gusta. Una pregunta que te hablo de eso. ¿Es pecado guardar el sábado? No. ¿Es pecado no guardarlo? Sí. Esa es la cosa que la sociedad no entiende. No entiende esta cosa. Pueden decir que nosotros pecamos porque guardamos el sábado, que no les gusta, que digan todo lo que quieran, digan que quedó clavado en la cruz, hagan todo lo que quieran. ¿Pero es pecado guardarlo? No. Pero ¿es pecado no guardarlo? Absolutamente. Esta es la cosa. Bueno, encontró el tiempo, está muy interesante el desarrollo del sermón de nuestro hermano, pero el tiempo nos apremia. Queremos, queridos televidentes, que puedan meditar sobre este mensaje, sobre lo que nos ha expuesto nuestro hermano pastor, y esperar la voluntad de Dios, que esta semilla haya quedado plantada en buena tierra, para que podamos hacer fruto de ella y podamos retransmitir estas cosas a la sociedad en la cual vivimos, porque nos damos cuenta que este mundo cada día está colapsando
se está yendo al risco y la Escritura lo dice, que es nuestra protectora y es lo que nosotros nos va a poder aconsejar en el futuro. Queridos hermanos, quiero que se puedan despedir del programa del día de hoy. Hermano pastor. Amén. Hermano televidente, permita Dios que juntos podamos meditar en estas cosas. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos declaró en Mateo 24 y que lo escribieron todos sus apóstoles para nuestra admonición, estimados hermanos, se está cumpliendo. Ya no es cosa que se va a cumplir, se está cumpliendo. Y el llamado de ahora es, bueno, levantemos nuestros ojos a Dios y veamos en qué lugar estamos ahora. Que el Señor te bendiga. Amén. Mi hermano Luis, que Dios lo bendiga. También dando gracias a nuestro Dios siempre por todas las cosas, con esta enseñanza que nos da cada día para seguir perfeccionando nuestra vida frente a Él, y también que podamos ser una iglesia, dice, como Él quiere, apartada del pecado, dice, sin mancha ni arruga. Eso es lo que quiere Dios, y por eso estamos trabajando cada uno de nosotros para poder seguir ese camino. Amén. Bien, queridos televidentes, le agradecemos por que nos hayan permitido estar en vuestros hogares. www.idnp.cl, nuestra dirección en internet, Carrera con Aníbal Pinto 370, nuestra dirección en la comuna de San Rosendo. Todos los días sábados, 11:30 de la mañana, 16 horas en la tarde, nos encontramos ahí en un servicio de oración para nuestro Dios, para que Él nos pueda considerar algún día dignos delante de su presencia. Que puedan tener una hermosa semana. Nos vemos el próximo sábado, si así Dios lo amerita, en este mismo canal, en su programa A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.